En el capítulo de hoy, los elementos de la oración. Bien, bienvenidos, estamos en un video más. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya lo dije. Ok, bien, vamos a lo que nos compete, que son los elementos de la oración. Bien, elementos de la oración, eso está bastante sencillo, no se estresen, no tiene mayor complicación. Esperen, ahí voy, ahí está. Es un poco difícil cambiarle de página. Bien, como ya habíamos dicho, hay dos tipos de niveles. El semántico, ya había hecho la eh, analogía con Chicharito, en donde Chicharito está siendo una persona fuera de la cancha, eso es semántico. Y de manera sintáctica es dentro de la cancha. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos. Ok. Bueno, aquí la versión larga y completa es, la oración se define como la unidad que expresa un sentido completo. Y en el nivel sintáctico es posible definirla como la construcción compuesta por sujeto y predicado. Muy bien, gracias. Tenemos el sujeto. El sujeto en la versión fácil, y esto es muy importante, recuerden que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién hace la acción? Ese es el sujeto, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. En este caso tenemos el mar tiene oleaje. El mar tiene oleaje es un ejemplo de sujeto, porque si yo pregunto ¿quién tiene oleaje? La respuesta es el mar. Muy bien. Y si yo pregunto quiénes emprendieron distintos negocios, la respuesta es los inmigrantes. Hasta ahí todo bien, perfectamente bien. Se va a poner un poco más complicado. Tenemos modificadores del sujeto. Esto es, recuerden que modificar no nos referimos a cambiar algo, a hacer eh, el agua en oro y convertir todo en oro. No nos referimos a eso. Nos referimos a que modificamos la imaginación. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, ya había dicho yo el ejemplo de los y las estudiantes. Muy bien. Tenemos los espejos reflejan la imagen. Ahí, por ejemplo, el artículo, ya habíamos también visto en artículo, como los artículos lo que hacen es cambiar la imaginación del sustantivo, y en este caso particular, del núcleo del sujeto. Entonces, por eso es que el artículo los cambia la imaginación que tenemos de los espejos. Bueno, específicamente de espejos. Ok. También lo mismo en un leve temblor. Un leve modifica a temblor. ¿Por qué? Porque un es un artículo, ya lo habíamos visto, por eso de ahí la importancia de ver artículos. Y leve está también modificando directamente al temblor. No es lo mismo un temblor, y ya veremos en septiembre, un temblor fuerte que un temblor leve. Y en este caso, pues, está hablando del temblor de una persona, pero no importa, un temblor es un temblor, ¿de acuerdo? No es lo mismo un temblorcito, una ñañara, que una gran ñañara escalofrío, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ok, entonces tenemos, para recapitular, no tengo mi recapitulación, válgame Dios. Para recapitular, pero bueno, imagínense, aquí está, girando. Eh, el modificador del sujeto lo que hace es cambiar la imaginación de nuestro núcleo del sujeto, en este caso un sustantivo. Y generalmente, y esto es muy importante, según yo sí tengo importante, sí tengo importante, aquí está. Ahí está, importante, muy bien, eso es muy importante. Los modificadores son dos, artículos y adjetivos, nada más, ¿de acuerdo? Muy importante. Ok, me gustó así hacerlo con el dedo, es mucho más fácil. Bien, tenemos, perdón que les dé la espalda, pero tengo que ver acá atrás. Modificadores indirectos, esto es, también modifican al núcleo del sujeto, al sustantivo pues, pero, y recuerden, yo digo sustantivo y digo núcleo del sujeto como si para mí es lo mismo, porque para mí es lo mismo, pero recuerden que sustantivo es la categoría gramatical, el tipo de palabra, y núcleo del sujeto es lo que está haciendo dentro de la cancha. Ok. Por eso es que lo digo indistintamente, pero para conectar lo que vimos antes con esto que estamos viendo ahora. Bien, tenemos modificador indirecto. Lo que hace modificador indirecto, que también se puede llamar complemento adnominal, también lo comenté cuando vimos tipos de modificadores. Ahí lo que hace el modificador indirecto es que especifica. En este caso, por ejemplo, no es cualquier casa, es la casa de mi niñez.
ahí está, perdón, de mi niñez, lo que hace es modificar a la casa, pero si se dan cuenta la está especificando, no es cualquier casa, es la casa de mi niñez. Ah, lo dije muy bien, muy bien. ¿Dónde está La Roca? Muchas gracias, La Roca, lo logré, ya sé, es una palabra muy difícil, niñez, ahí está, otra vez más aplausos de La Roca. Gracias, gracias, no puedo poner más. El estudio de los astros empezó hace mucho tiempo. Ahí no es cualquier estudio, es específicamente el de los astros. De los astros está modificando a estudio como de mi niñez modifica a casa. ¿Bien? Ok. Si no, no se preocupen, poco a poco va a caer el 20. No es una cuestión que sea inmediata. Ok. También tenemos la posición. La posición, y se incluye dentro de los modificadores del sujeto, la aposición es lo que va después del sustantivo, núcleo del sujeto, recuerden, y va entre comas. En este caso, por ejemplo, es Jorge, mi hermano, eso es la aposición. Va entre comas. Otro ejemplo es Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, va entre comas. Muy bien. Ok. También uno muy popular es Benito Juárez, coma, benemérito de las Américas. Sor Juana Inés de la Cruz, coma, la 10ª musa. Se van dando cuenta cómo lo que hace es modificar o especificar nuestra imaginación de Benito Juárez, nos lo imaginamos como el gran benemérito de las Américas, o de Sor Juana Inés de la Cruz, y nos la imaginamos dentro del conjunto de las 9 musas, y siendo ella la última porque es la 10ª musa. O sea, son nada más 9 musas y se le agrega Sor Juana, muy bien, nada más para especificar, y ya. Pero eso es lo que hace la posición, ¿de acuerdo? Especifica al núcleo, recapitulando, la posición especifica el núcleo del sujeto, pero lo hace a través de ir contigua, es decir, ir junto al núcleo del sujeto entre comas. Ok. Tenemos ya, de ahí dejamos el sujeto en paz. Tenemos el predicado. El predicado es todo lo que describe lo que hace el sujeto a grandes rasgos. Ahí no hay ninguna pregunta porque dependiendo la parte del predicado es que podemos encontrar la pregunta. También aquí voy a especificar también esta parte. Habla de la perífrasis verbal. La perífrasis verbal, eso es muy, muy importante, lo vamos a ver recurrentemente en el semestre. Es cuando usamos un... Síganme, esto está complicado. Y además es importante. No, eso no. Esto. Es cuando usamos un verbo auxiliar, piensen en inglés, to have, to be, ¿de acuerdo? Porque, lo digo en inglés porque lo vemos comúnmente más en inglés que en español. Bien. El verbo auxiliar, a veces una preposición, no necesariamente, y después el verbo en infinitivo. Un poquito de lo que pasa en inglés, similar a lo que pasa en inglés. Por ejemplo, bueno, ahora no se me ocurre ninguno en particular, pero sí existen phrasal verbs. Muy bien. Ya puse La Roca, ya puse importante, ya puse todo, puse quisquilloso. Esto se pone complicado. Ya quité el PowerPoint, ahí está. Muy bien, lo estoy logrando. Ya no pongo La Roca porque si no voy a quitar el PowerPoint otra vez. Bien, me quedé en que eso es una perífrasis verbal. Recuerdo, recapitulando, es auxiliar, preposición a veces e infinitivo. Muy bien. En este caso particular, viene el ejemplo que es voy a bailar. Voy a bailar, voy es el auxiliar, a la preposición, y bailar es el verbo en infinitivo. Muy bien. Y abajo, pues son ejemplos de predicados. Me gusta mucho el ejemplo de hasta abajo, en el vado del río crecen cipreses, porque nos vamos muchas veces con la finta de que al principio de la oración siempre va el sujeto. Si yo pregunto ¿quién crece?, me van a decir en el vado del río. Y no, solamente porque va al principio, ¿de acuerdo? No, tienen que pensarlo bien y fijarse qué cosa o quién contesta la pregunta en este caso particular. ¿Quiénes crecen? Pues los cipreses, no quiénes crecen o quién crece el vado del río, no es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Para que se fijen muy bien, esto es muy importante. Ok, ahí está, no lo logro, ahí está. También hay modificadores del predicado y hay varios. Uno es el objeto directo o complemento directo. Le vamos a llamar normalmente objeto directo aquí. Puede ser que su secundaria le hayan llamado complemento directo, pero vaya, es lo mismo, no se estresen por eso.
cero estrés. No tengo el GIF, pero cero estrés. Bien, en este caso particular, el objeto directo, como ya había visto antes en tipos de verbos, verbos transitivos, contesta la pregunta ¿qué más el verbo transitivo? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, compré flores. ¿Qué compré? Flores. Ven cómo la acción de comprar las flores pasa, pues dependiendo como lo quieran ver, pasa de mí a la florera o a la florería, porque yo se las quité, yo las adquirí, yo las compré, o pueden verlo al revés de que yo removí eso de la tienda para dárselo a alguien más o para quedármelo yo. Pero el punto es que hay una acción que transita. Por eso es que compré flores. Y si preguntan qué compré, claramente es flores. Otro ejemplo, saludo a mis amigos. En este caso particular se puede confundir con el objeto indirecto, pero no se confunde. Ahí les voy a decir por qué. Si yo digo compré flores, me adelanto un poco, de hecho es lo que sigue, el objeto indirecto. Aquí en este caso corto rosas para Lilia. ¿A quién o para quién corto rosas? Para Lilia. ¿Qué corto? Rosas. Voy despacio. El núcleo del predicado es corto, ese es el verbo. Rosas responde la pregunta ¿qué corto? Eso es objeto directo. ¿A quién o para quién? Contesta la pregunta ¿cuál es el objeto indirecto? En este caso es para Lilia. En el anterior, si yo digo saludo a mis amigos, no se vayan con la finta de que yo puedo preguntar ¿a quién saludo? Porque van a decir que eso es el objeto indirecto y no. Yo saludo simplemente, si yo dijera, yo doy un saludo a mis amigos, ahí sí, porque el saludo pasa de mí a mis amigos. ¿Lo ven? No, está complicado, pero traten de verlo conmigo. De mí a mis amigos, ese es el saludo, ¿de acuerdo? Ese es el objeto indirecto. Yo saludo a mis amigos. Perdón, no, yo les doy un saludo a mis amigos. Eso es el objeto indirecto. Aquí en este caso, saludo a mis amigos. Simplemente, ¿qué hago? Saludo. ¿Qué saludo? Mis amigos. ¿Ven? Con esta ahí la pregunta ¿qué? No contesta exactamente la pregunta ¿a quién? Habrá de casos en casos. Nada más fíjense muy bien. Hay otra, bueno, ahí por si les es pertinente y particular, se puede permutar, se puede cambiar por los pronombres lo, la, los, las. Yo los saludo. En vez de decir mis amigos, nada más digo los. ¿De acuerdo? Para que si lo pueden cambiar por lo, la, los, las, es que es un objeto directo. Y la parte de abajo, bueno, también ubiquen que el objeto directo, que sea más como un tip para encontrarlo, es el sujeto en la voz pasiva. Las flores fueron compradas por mí. En vez de yo compré flores, las flores fueron compradas por mí. Entonces las flores se convierten en sujeto. Ok. Tenemos ahora sí el objeto directo. Ya lo había un poco adelantado. Responde la pregunta ¿a quién o para quién? Aquí le agrego, bueno, ahí está, tanto cuando responde la pregunta como casi siempre, bueno, no casi siempre, siempre lleva la preposición a y para. Y es más, siempre que hay otro tip, siempre que hay un objeto indirecto, es porque hay un objeto directo. No puede haber un objeto indirecto sin un objeto directo. Es decir, yo le doy el termo a Jonás. Entonces, si yo le doy el termo a Jonás, pues ya, ¿qué doy? El termo, ese es el objeto directo. ¿Y a quién? A Jonás, a mí. Entonces, ahí está todo súper claro. Pero, por ejemplo, si yo digo, yo doy a Jonás, pero no estoy diciendo qué, eso sigue, bueno, a Jonás sigue siendo un objeto indirecto, pero no tengo un objeto directo. Entonces, es una oración que no tiene sentido, para que lo vayan pensando y lo vayan reflexionando. Se puede cambiar por le o les. Yo se lo doy a Jonás. En vez de decir el termo, pongo le o les. En este caso, yo le corto rosas, también se puede cambiar, y le sustituye a Lilia, y no es sujeto en voz pasiva, para que entiendan la diferencia entre un objeto directo y un objeto indirecto. Bien, tenemos el circunstancial. El circunstancial, como ya había dicho en el adverbio, responde a preguntas, responde precisamente a definir, a clarificar cuál es la circunstancia, cómo es la circunstancia. Y hay de varios tipos, ya los hemos más o menos medio sondeado, son de lugar, de tiempo, de lugar, de tiempo. Responde la pregunta cómo, de modo, cómo, cuándo, de tiempo, dónde, de lugar, por qué, de causa, para qué, de finalidad.
entre otros. Aquí nada más ubiquen que siempre, casi siempre va a ser el núcleo un adverbio, en el caso del objeto circunstancial, y le vamos a llamar por lo pronto objeto circunstancial, y normalmente el sustantivo va precedido por una preposición. Ahorita explico un poco más claramente. Vino desde México. Ahí está la preposición, desde. Vino desde México. Desde México responde la pregunta ¿dónde? ¿Dónde vino? Desde México. ¿Desde dónde vino? Desde México. También a veces, en este caso particular, se tiene que usar la misma preposición junto con la pregunta propia del objeto circunstancial. Bien. Tenemos el predicativo. El predicativo este es muy quisquilloso y sí lo voy a poner ahora sí. Es quisquilloso. Tienen que acordarse, es más, ese es quisquilloso y... ya quité el PowerPoint. Es quisquilloso y a la vez es... No, eso no. Es importante. Es importante porque acuérdense del verbo copulativo. Se les va a olvidar porque siempre pasa, siempre se les olvida. Pero traten de que no se les olvide. Verbo copulativo es ser, estar y parecer y verbos que se les parecen. Ok. En los verbos copulativos, lo que pasa, y de hecho está en la presentación, esos verbos copulativos, ser, estar y parecer, y verbos que se les parecen, por ejemplo, aquí Juan es bueno. Lo que está después del verbo copulativo, ser, estar o parecer, o que se le parezca, eso es un, ahí se me fue, es un predicativo. Lo que pasa es que se llama predicativo porque es un predicado que está en el adjetivo, ¿de acuerdo? Por eso, predicativo. Bien, ese es uno. Dos, el predicativo, si se dan cuenta y se fijan bien, y voy a especificar el por qué se llama así, realmente no, o sea, está por error, por omisión en el predicado. El predicativo propiamente debe estar dentro del sujeto, porque está modificando la imaginación del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, Juan es alto, estoy modificando la imaginación de cómo es Juan. No estoy diciendo nada de cómo ocurre la acción. Lo que pasa es que esos verbos copulativos, la acción siempre recae, siempre se pasa directamente al sujeto. Por eso se llaman verbos copulativos. Como Juan es bueno, Juan parece nervioso, Juan es un buen hombre. Bueno, yo puse ahí el buen nombre, pero Juan es un nombre. ¿De acuerdo? Esa es la particularidad. Los predicativos, recapitulando, los predicativos siempre están después del verbo copulativo, normalmente ser, estar y parecer, y normalmente los predicativos son una de dos, o sustantivo o adjetivo. ¿De acuerdo? Nada más. Ok. Es quisquilloso. Y también, por cierto, el predicativo concuerda con género y número con el sujeto, como lo vimos en el artículo y en el adjetivo, en los modificadores del sujeto. Ok, quisquilloso, muy quisquilloso. Tengo acá, y bueno. El agente, ya casi para terminar, el agente es lo que ya vimos también en voz pasiva. En este caso, José fue herido por Pedro. Es decir, en voz activa lo que se dice es Pedro hirió a José. Y en voz pasiva, José fue herido por Pedro. Por Pedro es el agente. Lo que antes era el sujeto en voz pasiva acaba siendo el agente, nada más. Solamente ocurre en voz pasiva. Ahí la parte fina está en que de todos los ejemplos que podemos ver en algún examen, en algún ejercicio, se fijen muy bien que ese ejemplo es efectivamente voz activa y no es voz pasiva. Tienen que estar ahí muy truchas. Voy a poner un GIF de ser trucho. Y también, como bien lo marca ahí, ya lo había dicho también antes, está unido a la oración por la preposición por, siempre, siempre, siempre. En inglés por la preposición by. Bueno, no sé si es una preposición, pero bueno, por by. Y ya casi para terminar tenemos el complemento de régimen verbal. Lo que hace, y eso se pone también muy quisquilloso, lo que hace el complemento de régimen verbal es especificar al verbo. Por ejemplo, aspira a la victoria. A la victoria, no, bueno, contesta la pregunta, ¿qué aspira a la victoria? Pero realmente, si lo piensan, aspirar a la victoria, es decir, que él desea la victoria, no es un objeto directo a la victoria.
para que lo ubiquen. No es un objeto directo, no es la acción de aspirar, no transita de nadie a nada, se queda en la misma persona. Por eso, cuando no podemos identificar exactamente qué es, se trata de un caso de un complemento de régimen verbal, como aspira a la victoria. Y si se dan cuenta, casi siempre están ligados al verbo a través de una preposición. Aspira a la victoria, no se fía de nadie, fiarse es confiar. Pedro habló con sus padres, eso, si se dan cuenta, especifica con quién habló, pero no es un circunstancial, no hay un circunstancial de con quién, es un complemento de régimen verbal. Habló con sus padres de sus expectativas laborales. También ahí tiene dos complementos de régimen verbal. Uno es con sus padres y otro es de sus expectativas laborales. Y ya el último ejemplo, el tutor informó a mi madre de mi comportamiento. Uno puede pensar que ¿qué informó de mi comportamiento? Pero si empieza con preposición, no es un objeto directo, es un complemento de régimen verbal. Bien, lo vamos logrando. Bien, y aquí pueden ver ya un ejercicio. Y también por participaciones, si lo logran hacer en clase, pues bien, si no, de todas maneras en clase haremos otras más en vivo. Pero bueno, si lo logran ahorita en el video, pues bien. Bueno, este no, porque está muy complicado, que hagan una oración con todas las funciones sintácticas. Bueno, sí está bien, me rindo. Hagan una oración que utilice por lo menos 3 funciones sintácticas y lo ponen en comentarios, ¿de acuerdo? Es decir, que tenga, bueno, sujeto pues va a tener, ¿no? Pero que tenga objeto directo, objeto indirecto y circunstancial, o sujeto y circunstancial y de régimen verbal. No sé, ahí, pero que tiene que tener 3 cosas, ¿de acuerdo? Y cada cosa debidamente identificada. Por ejemplo, en el caso de Juan compró flores, Juan sujeto, compró núcleo predicado, flores, objeto directo. Algo así. Bien, listo. Y lo mismo de siempre, nada más 50%. Ok, sean felices. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.